Amen. Church, as you may be seated, pueden sentarse. Acts 5 shows us two very different responses to God's presence. El libro de los Hechos en el capítulo 5 nos muestra dos diferentes respuestas a la presencia de Dios. On one side, we have Ananias and Sapphira who chose deception. En un lado vamos a tener a Ananías y a Zafira que escogieron decepción. They wanted the appearance of devotion without the cost of true surrender. Ellos querían la apariencia de devoción sin el pagar el costo de un rendimiento genuino. And on the other side, you have the apostles who chose obedience and joy. Y en la otra mano tienes a los apóstoles que escogieron obediencia, que escogieron gozo, even when it meant suffering, aun que involucrara sufrir. One group fell in fear. Un grupo, ustedes van a ver, cayeron en temor. But the other stood in faith. Pero el otro se detuvo de pie en su fe. And the question is, as we study this chapter, which side will you be on tonight? Y la pregunta mientras estudiamos este capítulo, ¿en qué lado tú y yo vamos a estar? So as we read verses 1 and 2, leamos versículo 1 y 2. Look at how it starts with the word now, or like but. Empieza con la palabra pero. So, chapter 4, verses 32 through 37, capítulo 4, versículo 32 al 37, it finishes with a high. Termina con algo muy hermoso. It finishes with the congregation being united. Termina con la congregación ser unida. It finishes with Barnabas being so generous, con Bernabé que es tan generoso. And see, in chapter 2, verse 47, God adds. En capítulo 2, versículo 47, Dios suma, añade. En capítulo 4, verso 4, chapter 4, verse 4, he multiplies, multiplica. Suma, multiplica. He adds and he multiplies. Pero en este capítulo 5, él va a restar. But in chapter 5, he subtracts. So God adds and multiplies, and sometimes he subtracts. Dios añade, suma, multiplica, y en ocasiones resta. But there's one mathematical function he never does, and that's divide. Hay una función matemática que Dios nunca hace, y eso es dividir. Humans divide. Nosotros los humanos nos encargamos de dividir. But when God subtracts, it's because he wants to multiply again. Cuando Dios resta, es porque quiere volver a multiplicar. So after we leave the church in a high in chapter 4, después de dejar la iglesia en un alto en el capítulo 4, chapter 5 starts with however. El capítulo 5 dice, pero. ¿A cuántos les gustan los peros? Do you like, you do? No los perros, los peros. Not the, you like, but. Cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Y su trajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de sus apóstoles. Now a man named Ananias, together with his wife Sapphira, also sold a piece of property with his wife's full knowledge. He kept back part of the money for himself, but brought the rest and put it at the apostles' feet. See, they had just seen Joseph, surnamed Barnabas, in verse 36, give everything he had. Acababan de mirar a José, que sobrenombre era Bernabé, que había vendido todo. And let me tell you, Barnabas was a Levite. Bernabé era un levita, and they're not supposed to have land. Ellos no deberían de tener tierra. God didn't allot them land. Dios cuando repartió las tierras no les dio a ellos. Because they were supposed to live in the temple and serve in the temple. Porque los levitas eran de los que vivían en el templo y servían en el templo. So many people say, why did Barnabas have land? ¿Por qué entonces Bernabé tenía tierra? Well, it could be because he was from the island of Cyprus.
Quizá porque era de la isla de Chipre. And maybe his family had land. Quizá su familia tenía tierra. So the reason they were selling the land, la razón por qué vendían la tierra is because there was a lot of Jews that had been converted to Christ. 3,000 one day, 5,000 another. And these people came from different nations. Es porque muchos judíos de diferentes naciones habían llegado a Jerusalén y se habían convertido a Cristo. 3,000 un día, 5,000 otro. It's like if we had a big revival here in the Coliseum and 8,000 people get saved and they don't want to go back to New York and California. They want to stay in El Paso. Es como si tuviéramos una campaña masiva en el Coliseo y 8,000 personas son salvos y no se quieren regresar a California, a Nueva York, se quieren quedar en El Paso. I would want to say that some of us would say, hey, come stay in my house. ¿Cuántos diríamos, vente, quédate aquí para discipularte, to disciple you? That's what was happening. So that's why they were selling land to have money to help their fellow brothers in Christ. Por eso estaban vendiendo sus cosas para ayudar a sus hermanos. So Ananías y Zafira se dieron cuenta que Bernabé hizo esto. Ananias and Sapphira said, hey, Barnabas did this. And they wanted to receive the same respect. Y ellos querían recibir el mismo respeto. See, it was their land. They could do whatever they want with their land. Era su tierra. Ellos podían hacer lo que querían con su tierra. We're going to read that later. Peter tells them, Pedro les dice esto. But they kept back some. Pero ellos sustrajaron, se guardaron con una pequeña porción. And when I look this word, or this phrase, kept back, esta frase, sustrajeron, is nos phizomai. Es esta palabra hebrea, which means misappropriated. Quiere decir que mal administraron o mal hicieron con ese dinero. No lo administraron bien. They did not administer correctly. And this act is because they deceived people thinking that they could look more generous than they really were. El mal era que ellos pensaban que podían engañar al pueblo pareciendo más generoso de lo que de veras era. It didn't come from their heart. No venía de su corazón ese donativo, that donation. Venía de su orgullo. It came from their pride, and pride is a sin. ¿Cuántos saben que el orgullo es pecado? Right? So let's continue verse 3 and 4. Mira el 3 y el 4. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? How is it that Satan has so filled your heart that you have lied to the Holy Spirit and kept for yourself some of that money you received for the land, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, ni a mí, ni a la iglesia, sino a Dios, right? Didn't it belong to you before it was sold? And after it was sold, wasn't the money at your disposal? But what made you think such a thing? You have not lied to humans or the church or me, but to God. It's amazing to me how Peter was used with this word of knowledge. Cómo Dios usó a Pedro en esta palabra de conocimiento. It's a supernatural gift. Es un don sobrenatural. You can find them in 1 Corinthians 12. En Primera de Corintios 12, and this one's in verse 8, versículo 8. La palabra de ciencia, the word of knowledge, is when the Lord gives you something that you wouldn't have anywhere else have known. Es cuando Dios te da una palabra que tú no, de otra manera natural, nunca hubieras sabido. So, a lot of the prophets God uses with word of knowledge. Muchos profetas Dios usa con la palabra de ciencia. How many of the ladies were used with word of knowledge last Wednesday? ¿A cuántas de ustedes, mujeres, Dios le habló con palabra de ciencia el miércoles pasado with your painting, con su pintura? So the Holy Spirit told Peter what was going on. El Espíritu Santo le dijo a Pedro qué estaba pasando. That it was Satan who had tempted them because they had a lust for public praise. Que era Satanás que había tentado a Ananías porque él tenía un deseo de ser elevado públicamente for his generosity, por su generosidad, not from his heart, no de su corazón. So the accusation was lying to the Holy Spirit, not to the people. La acusación es aquí, tú has mentido a Dios,
no a la gente. And the sin was not withholding the money. El pecado no era que retuvieron el dinero, but deceptively implying that we gave it all. Sino que implicaron y decepcionaron, o deception, engañaron que lo habían dado todo. ¿Sí me entienden, hermanos? The sin was not withholding the money, but the deception. Era el engaño, no el retener el dinero. So greed and pride is what corrupts the church more than anything else. Déjame decirte, el orgullo es algo que corrompe a la iglesia mucho más que otras cosas. Because he was free to use his money. Él estaba en libertad de usar su dinero. But let's continue, verse 5 and 6, 5 y 6. Al oír Ananías estas palabras, pronto cayó y murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Instantly he fell down and died, and great fear seized all who had seen this happen. Y levantándose los, ¿quién, hermanos? Jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Who carried him and buried him? The young men. Was it a heart attack? I don't know. Le dio un paro cardíaco, no sé. Pero Dios permitió que hubiera pasado lo que pasó. God allowed for things to happen, whatever needed to happen, because God needed to make sure that the early church represented him. Dios tenía que asegurarse, hermanos, que la iglesia primitiva, la iglesia de Dios, lo represente a él. He's holy with integrity, con santidad, con integridad. He had to establish this. Tenía que establecer esto. Are we humans perfect? No. ¿Somos perfectos? No. Pero ya tenemos al Espíritu Santo y no podemos caer en esas tentaciones fácilmente. We have the Holy Spirit and we cannot fall into those temptations easily. Hermana, pues yo no tengo el Espíritu Santo. Búscalo, que aquí está. Oh, well, I don't have the Holy Spirit. Well, seek him. He's here. Amen? And so, it's amazing how the young people were the ones who carried him and buried him. La juventud, cárgalo y entiérralo. I don't know if he was a big man, no sé si era un hombre grande, but there's a lesson here. Hay una lección aquí. Because what one generation allows, the next generation abuses. Porque lo que una generación permite, la próxima abusa de eso. And us, older, y nosotros más grandes, no todos, I know. We need to be example to the generation behind us. Tenemos que ser un ejemplo a la generación antes de nosotros. We need to leave a path that says the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Hay que dejar un camino, una senda que dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. So I'm thinking Peter said, let me ask these young men so they can learn what happens when you lie to the Holy Spirit. Quizá Pedro, esto es mi imaginación, dijo, voy a agarrar a los jóvenes para que vean qué pasa cuando uno engaña al Espíritu Santo. No sé, esa es mi interpretación, es my interpretation. You might disagree, but it's okay if you're wrong. No se crea, se crea. A versículo 7 al 9. Y luego ahí viene la hermana Ananías. Pasó un lapso de como 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo nada de lo que aconteció. ¿Cuántas de nosotras mujeres no sabemos qué hacen nuestros esposos? ¿Y qué hiciste? But about 3 hours later, his wife came in not knowing what happened. Entonces Pedro le dice, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. Tell me, is this the price you and Ananias got for the land? Oh, yes, that is the price. If you're looking for a spouse, look for someone that loves God with everything he or she has. Si estás buscando un cónyuge, pídele que te dé a alguien que lo ama a él más que todas las cosas. Because then you'll end up being just like them. Porque dicen que uno se parece como el señor o la señora, ¿no? You end up, birds of a feather flock together. Dime con quién andas y te diré quién eres. Seek someone who just loves Jesus and fears God. Busca a alguien que ame a Jesús y que teme a Dios. Pues la hermana Ananías, no, ella igual de mentirosa que el esposo, right? Miss Sapphira is the same as a liar. So then verse 9, verso 9, Pedro le dice, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? Mira, ahí viene
a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Why did you conspire to test the Spirit of God? Listen, the feet of the men who buried your husband are at the door, and they're going to carry you out also. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Same thing happened to Miss Sapphira. She fell. She died at the instant. And those young men venían del break y nada. Next. It was the first funeral of the early church. El primer funeral de la iglesia primitiva. Y vino gran, ¿qué, hermanos? Temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. And it was a great fear to everyone who heard these events. See, there is a call to integrity nowadays. Hay un llamado a la integridad en estos días. Are you holding back something from God? ¿Estás deteniendo algo de Dios? Maybe it's a sin you've hidden. Quizás un pecado que hemos hecho. Or an area that you've never surrendered, o una área de tu corazón que nunca has entregado. See, God's not looking for part of you, He's looking for all of you. Dios no busca que le des un pedacito, Dios busca que le entreguemos todo. And I wonder sometimes why we don't fall dead when we sing, I surrender all. Y digo, ay Señor, no nos caemos muertos cuando cantamos, yo me rindo a Él, todo a Cristo. Híjole, imagínate. Ya no lo vamos a cantar. He's looking for all of you. Está buscando el Señor todo de nosotros, hermanos. So don't live a half life for Him. No vivamos una vida entre medio, a la mitad por el Señor. Amen. Él quiere todo. He wants everything of us. So now we're going to look at this situation where, wow, there's a casual commitment. Hay un rendimiento casual. But the true church doesn't have a casual commitment. They have a full commitment. La iglesia verdadera no se rinde a la mitad, se entrega completamente. And so verse 12 to 15, we're going to see this. De versículo 12 al 15, vamos a mirar estas cosas. After God subtracts, después de que Dios resta, now He's going to multiply again. Vuelve a multiplicar. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y todos estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. The apostles performed many signs and wonders among the people, and all the believers used to meet together in Solomon's colonnade. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. No one else dared to join them, even though they were highly regarded by the people. Vamos a la iglesia, let's go to church. No, hombre, a lo mejor me sacan arrastrando a los jóvenes. Maybe the young people are going to take me out. No, that's why I said this in the beginning. Por eso dije en el principio, two different responses to the presence of God. Dos respuestas a la presencia de Dios. 14. Y los que creían en el Señor, que hermanos, aumentaban más, gran número así de hombres como mujeres. Nevertheless, more and more men and women believed in the Lord and were added to their number, tanto que sacaban los enfermos de las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. As a result, people brought the sick men into the streets and laid them on the beds and mats, so that at least Peter's shadow might fall on some of them as he passed by. 16. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus, y todos eran sanados. Wow, crowds gathered from the other towns, from Clint and Sanelli and, Las Cruces, bringing their sick and tormented by impure spirits, and all of them were healed. It's beautiful to know that this church was used by God, but it had to be a church that represented Him the right way. Qué hermoso ver que esta iglesia, hermanos, era usada por Dios, pero era importante que ellos lo representaran a Él de una manera correcta. Y por el testimonio de ellos,
Dios hacía milagros. Through the testimony of them, God would do miracles. Now, why Peter's shadow? ¿Por qué la sombra de Pedro? Cantamos el corito, ¿verdad? We sing the song. Because it was a point of contact to release people's faith. Es un punto de contacto para desatar la fe de las personas. There was nothing magical or of his shadow. No había nada así, ay, cucuy, de la sombra de Pedro. La mujer dijo, si toco el borde del manto de Jesús. The woman with the issue of blood said, if I could only touch the hem of his garment. No era el manto. It wasn't the garment. It was her faith. Era su fe, because Jesus es tu fe. Jesús voltea y dice, your faith. So, así cuando ponemos aceite en obediencia a la palabra de Dios, when we anoint with oil in obedience to the word of God, en Santiago 5, en James 5, poniendo aceite, it's a release, it's a point of contact to release people's faith. Es un punto de contacto para desatar la fe de las personas. Putting your hands sobre los enfermos pondrán sus manos. You will put your hands over the sick. Nada, no tiene la mano, nada, las manos no tienen nada, no más que gérmenes. There's nothing in my hand other than germs. No se crean. But it's to release the people's faith. Es desatar la fe. So please don't idolize the means. Idolize the God who gives the healing. No vamos a idolatrizarnos con los medios. Vamos a alabar al Dios que hace los milagros. Amen. So then after all this commotion and people coming from different cities, miren, imagínense tanto milagro y viene gente de otras ciudades, versículo 17 y 18, verse 17 and 18. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. The high priest and all his associates who were members of the party of the Sadducees were filled with jealousy. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. And they arrested the apostles and put them in the public jail. The apostles were in prison. Aquí están puestos en prisión. Now the Sadducees didn't believe in miracles, didn't believe in resurrection. Los saduceos no creían en los milagros, no creían en la resurrección. ¿Y saben qué? No creían en los ángeles. They didn't believe in the angels. And that God has such a sense of humor. ¿Cómo es Dios maravilloso? Guess what he sends to them when they're in jail? ¿A quién envía a Dios cuando están en la cárcel? A un ángel, an angel. Vamos a leer del 19 y 20. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos. Listen. Oh, during the night, the angel of the Lord opened the doors of the jail and brought them out. ¿Qué les dice? A ver, todos los ángeles pueden leer. Y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Go and tell the people about this new life. El ángel abrió las puertas de la cárcel y salieron y les dice, sigan haciendo. He opened the jail doors and he said, continue doing. So de mañana, versículo 21, so right in the morning, en el templo, entraron de mañana en el templo, otra vez Pedro y Juan, Peter and John, y entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio, o sea, al Sanedrín, y todos los ancianos de los hijos de Israel hicieron una junta, hermanos. Vamos a traer esos encarcelados. So we read in 21 that they all got together, the Sanhedrin and the council, and hey, come on, let's go bring the prisoners. Y cuando 22 llegaron a los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso. So they said, bring the prisoners. And then verse 22, they're not here. They didn't find them. So they went back and reported. ¿Cuántos damos gloria a Dios? There's nothing that can hold back the power of God. Listen, there's no chain you're in, no prison that you find yourself in that God cannot open. Nada detiene el poder de Dios, hermanos. No hay cadena, no hay prisión, no hay nada que te está deteniendo que Dios no puede abrir. He will do what he needs to do. El 23, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada, con toda la seguridad y guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando la abrimos, a nadie hallamos adentro. It was the first jailbreak recorded in the Bible.
It was secured, it was locked, the guards were standing there, but no one's inside. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principados sacerdotes dudaban en qué vendría a parar esto. Now they start wondering, what is this going to end up as? 25, pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Listen, those men are in the temple and they're teaching and they're talking to the people. Alabamos a Dios, hermanos. Entonces el jefe 26 de la guardia con los alguaciles y los trajo esta vez sin violencia, a buenas, porque temían ser apedrados por el pueblo. So this time they brought them friendly, right? They didn't use force because they feared that the people could stone them. Because they were making miracles among the people. Porque Pedro y Juan en el poder de Dios estaban haciendo milagros con el pueblo y se iban a echar al pueblo encima. They were going to have the people over them. Let's continue, sigamos. Cuando los trajeron, 27, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó. When they were brought, the high priest questioned them. ¿No os mandamos estrictamente, eso era una ley que pusieron en Hechos capítulo 2, que no enseñasen en ese nombre y ahora habéis llenado, mire esto hermanos, llenaron Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre? Listen, we gave you strict orders in chapter 2. They didn't say chapter 2, but it was in chapter 2. Not to teach in his name, yet you filled Jerusalem with your teachings, and are you determined to make us guilty of this man's blood? Imagínense, hermanos, que nosotros en la Trinidad nos regañaran porque estamos llenando el paso con esta doctrina. Can you imagine, Trinity? They would tell us, stop it, you're filling El Paso with this doctrine. Amen? We should fill everywhere that surrounds us with the name of Jesus, because he's the one who can break the chains. Debemos de llenar este lugar donde quiera que estamos con el nombre de Jesús, porque él es el que rompe cadenas. And so this last phrase, do you want to pour his blood over us? Mira, ¿qué nos quieren hacer culpables de esta sangre? When a few weeks before in Matthew 27:25, cuando unas semanitas antes en Mateo 27:25, está este mismo concilio, the same council is in front of the people, delante del pueblo, y respondiendo todo el pueblo, viendo Pilato, 24, let's go to 24, Mateo 27:24, Matthew 27:24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, o sea, Jesús. I am innocent of the blood of this man, Jesus. It's your responsibility. Es su responsabilidad. Y el pueblo gritó en el 25, and the same people shouted in 25, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. His blood is on us and on our children. Hágale. And now, a few weeks later, they're like, do you want his blood to be on us? Le dicen en el 20, algunas semanitas después, ¿qué quieren ustedes que echar sobre nosotros la sangre de este hombre? Be careful what we say, huh? 29, let's go back to Acts 5:29, Hechos 5:29. Y respondiendo, hermanos, Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. We must obey God rather than human beings. So with the previous story, I said we have a call to integrity. En la historia antes hablé sobre tenemos un llamado a la integridad. Second tonight is we need a call to obedience. Y la segunda cosa que quiero decir esta noche es, también somos llamados a la obediencia. Peter said we must obey God rather than men. Pedro dice, es menester obedecer a Dios antes que los hombres. And maybe God is asking you to take a stand, to speak up, or to step out in faith.
Quizá Dios te está pidiendo que te pongas de pie, que hables o que des un paso de fe. Will you obey him tonight? Lo vas a obedecer hoy. And that's the only time God asks us to break the law. Es la única vez que Dios nos deja, hasta cierto punto, pero paga las consecuencias, quebrar la ley. Cuando alguien nos pide hacer algo en contra de la palabra de Dios. When somebody asks us to do something against the word of God. Mira, bórrale ahí ese número y ponle este número. Erase that amount and put this amount. Y es tu patrón en el inventory, Joel, no sé qué. It's your boss while you're doing the inventory. And you say, yo no puedo. I can't. Because the Bible says, do not deceive me. La Biblia me prohíbe. Or, hey, pass this over the bridge. Wink, wink. Pasa esto por el puente. Wink, wink. Ahí lo metes por abajo. Just hide it. Y luego vas a pasar and then you pass y el pájaro, the parrot sings. No se crean, hermanos. Don't do anything that's against the word of God because it's first obey God before men. Es primero obedecer a Dios antes de los hombres. So we're called to obey. Somos llamados a obedecer. Yes? Ok, entonces dice Pedro eso. Versículo 30, verse 30. El Dios, y después les empieza a hablar. He starts speaking to them. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. Remember, he's speaking to the Sadducees. He says, the Lord rose Jesus, the one you guys crucified. So ya les habló, ya vieron milagros, vieron el ángel y ahora de la resurrección. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador y para dar testimonio a Israel, arrepentimiento y perdón de pecados. He offers forgiveness. He offers those that repent forgiveness. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo. Siempre el Espíritu Santo ahí, hermanos, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Always with the Holy Spirit. We're witnesses of these things. And so is the Holy Spirit. 33. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. They were furious and wanting to put them to death because they were jealous. Porque estaban celosos. These guys were winning the popular vote. Estaban ganando el voto popular. Pero no para ellos, sino para el Señor. Not for them, but for the Lord. Versículo 34, hay un hombre que es un fariseo. Verse 34 is a man. He's a Pharisee, Gamaliel. And Josephus, the history teller, el historiador Josefo, says that he was a grandson of Hillel. Era el hijo de Hillel, the founder of Israel's strictest school of religion. Hillel era el que fundó la escuela religiosa más estricta de Israel. He was a rabbi, un rabino también. And the Mishnah actually wrote that Gamaliel was an elder, he was pure and he was abstinent. El Mishnah, que son las enseñanzas de los rabinos, levantaba a este hombre Gamaliel como alguien tan puro, tan que se abstenía de todas las cosas, que era un anciano. So people respected Gamaliel. La gente respetaba a Gamaliel, who we know later was the teacher of Paul the Apostle. At that time was Saul. En el tiempo antes de Pablo, Gamaliel era su maestro. And Flavio Josefo dice, he says, lo único que no podía es darle suficientes libros a este. No, se comían los libros. He writes that the only complaint Gamaliel had on Saul is that he couldn't give him enough books, y rollos and scrolls, because he would read everything. So this man, verse 35, versículo 35, he starts telling them, you know, it's happened before, ha pasado antes. 36, 36, these men, estos hombres, Teudas, y después Judas, 37. 36, this man, Theudas, and then 37, Judas. Estos hombres se habían revelado, ya habían levantado una multitud. They had already deceived a multitude.
Verse 38, 38. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a desvanecer. Let them, because if it's of man, this is gonna fail. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez vosotros se hayan luchando con Dios. But if this is of God, you will not be able to stop it, because you will only find yourself fighting against God. Nothing can stop you. Nada te puede parar when you're standing under His will, cuando estás puesto debajo de la voluntad de Dios. When you're following His voice, cuando sigues su voz, there's nothing that can stop you. Nada te puede detener. Y el que quiera meterse contigo, lucha con Dios. And whoever wants to put their hand in your business, they will fight against God. Gloria a Dios. Nada puede detener la obra de Dios. Nothing can stop the work of God. So that was his advice. Eso era lo que este hombre les dio de consejo. Qué sabio, ¿verdad? It was very wise. Verse 40, versículo 40. Como tenía buena reputación, since he was very respected, convinieron con él. His speech persuaded them. Y llamando a los apóstoles, ¿después de qué, hermanos? Darles ahí una arrastrada. Los lastimaron. Los intimidaron. Que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. They beat them up, they flogged them, and they ordered them never speak again on this name. And this word flogging, esto de azotarlos, they basically would whip them until skin fell off their back. Era de azotarlos, hermanos, hasta que latigazos, hasta que la piel se rompía de sus espaldas. They thought they could intimidate them. Estos líderes pensaban que los podían intimidar and discourage the apostles y desanimarlos. What does it take to discourage us? ¿Qué se toma, hermanos, para desanimarnos? ¿Te has desanimado esta semana? Have you been discouraged this week? ¿Con los golpes? ¿Con la cárcel? With the whippings and the jail? No, es que no me llegó lo que pensé que me iba a llegar, porque Prime, Amazon Prime, they're paying the tariffs. And we get so discouraged by the little things, right? I'm telling you, because it was our anniversary and I ordered something for my husband in Amazon Prime. Les digo porque era nuestro aniversario y ordené algo para mi esposo en Amazon Prime y yo ya había cancelado el Prime and I had canceled it. So, pero me llegó, hermanos, don't worry. Pero no me desanimé. But what I'm saying, those are first world problems. Esos son problemas de mundos primeros de este mundo. The real thing is that these men were beaten just for obeying the Lord. Eran azotados. That's why I'm saying call to obedience, un llamado a la obediencia. My next thing is a call to joyful surrender, un llamado a un rendimiento gozoso. Because, listen, read with me, mira el 41. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. Esa palabra es hilarios, like hilarious. Salieron loquitos, riéndose de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de ese nombre. Oh, brothers and sisters, they were counted worthy. They were rejoicing that they were counted worthy of suffering disgrace for that name. Not for suffering, but for, I suffered for Jesus. Yes, sufrí por Cristo. Amén. Si sufres por otras cosas, allá tu problema. If you suffer for other things, that's your problem. Pero cuando sufres por Cristo, when you suffer for Christ, cuando tu familia ya no te quiere hablar, when your family doesn't want to talk to you, cuando te corren del trabajo, they run you off from work because you're a believer, porque eres creyente, tú di, yes, sí, Señor. Y cuando venga la persecución, y yo oro que a todos nos metan en la cárcel. Y nosotros digamos, sí, amén. No se crean. Your pastor will pray if there's a persecution. Lord, put us all in jail. Ay, pastora, ¿para qué hora sí, right? El 42, ya lo leímos, el 42. Sí, y todos los días
en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Day after day in the temple courts and from house to house, they never stopped teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Messiah. A joyful surrender, un rendimiento con gozo. You see, when you kneel before God, you can stand before any man. Cuando te hincas delante de Dios, tú te puedes parar enfrente de cualquier hombre. Nothing can stop you when you're before the presence of God. Nada te puede detener. Not even trials, ni las pruebas. But God wants you. I know you hurt in those troubles and those trials. I know you suffer. Yo sé que se siente feo estar en problemas, en tribulaciones. Uno sufre cuando no me hablan porque yo amo a Cristo. Yo sé que duele, pero Dios quiere cambiar ese dolor a alabanza. I know it hurts when people talk bad about you for being a hallelujah, but God wants to turn that praise, that pain into praise. Will you trust Him enough to find joy even in the fire? Hermanos, ¿confías en Dios lo suficiente que digas, yo voy a encontrar gozo en medio del fuego? Remind me what those 3 Hebrew children said. ¿Qué dijeron esos 3 hombres hebreos? Dios nos puede librar de ese horno. God can free us from that fiery furnace. Pero si no, even if He doesn't, no me voy a hincar delante de ese falso Dios. I will not kneel before that false God. But did God abandon them? No. ¿Los abandonó Dios? No. Even the people that threw them in that fiery furnace because it was heated 7 times more, aún esos que los avientaron en el horno porque lo habían calentado 7 veces más, dice la Biblia que se quemaron. They were burned. But when those Hebrew children came out, not even the shoelaces of their sandals were smoky. Ni siquiera olían a humito las correas de sus sandalias. So let me tell you, tonight I want to invite you to have a deeper walk with Christ. En esta noche quiero invitarte a que tengas un caminar más profundo con Dios. One of honesty, full surrender. Una de honestidad y rendimiento completo and bold obedience, y que tengas obediencia al Señor. Don't walk out the same way you came in. No salgas como entraste. If you're ready to stop pretending and start living a life of Jesus, then the altar is open. Si estás cansado de estar poniendo una afrenta, de estar jugando y vivir seriamente para el Señor, el altar está abierto because He wants to equip you. El Señor te quiere equipar. So let me repeat what I started this afternoon. Déjame repito lo que empecé en esta tarde. 2 different responses to the presence of God. 2 diferentes respuestas a la presencia de Dios. Ananias and Sapphira chose deception. Ananías y Zafira escogieron decepción. They wanted the appearance of devotion. ¿Quieres aparecer con todos? Que hoy muy bien, pero tu corazón no está bien. Allá tú. If you want to appear like I'm fine, but your heart isn't right, that's between you and God. No mientes a nadie, no más que a Dios. We don't lie to anybody but to God. But on the other side, you have the apostles. En el otro lado tienes a los apóstoles. They chose obedience and joy in the suffering. Escogieron obediencia y gozo aún en el sufrimiento. One group fell in fear, the other fell in faith. Un grupo cayó en temor y el otro en fe. Who are we going to be tonight? ¿Quién seremos esta noche? Vale la pena estar en el lado de Cristo. It's worth it to be in the side of Jesus. Because your peeps, your family, they're not going to help you when your heart is falling apart. They can't. Tus amistades, tu familia, yo escojo, no te van a poder ayudar si un día tu corazón se desmorona, porque no pueden. Only the Lamb of God can help you, and He has your back. Solo el Cordero de Dios nos puede ayudar, hermanos, y Él tiene tu espalda. He has your back. He will always have you. Siempre te va a tener even in the suffering, aunque te den, no te va a soltar de su mano. He will never let you go.
Father, we thank you today.